Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad social y su relación con la Constitución de 1991 en nuestro estado colombiano. Para el efecto, vamos a abordar los siguientes temas. En primer lugar, la seguridad social y su regulación constitucional en el artículo 48 de nuestra Carta. Y en ese orden de ideas, básicamente desarrollaremos el concepto de seguridad social como derecho, el concepto de seguridad social como servicio público, y los principios constitucionales de la seguridad social. En segundo lugar, vamos a trabajar la seguridad social y su relación con el derecho a la igualdad, que está consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. En tercer lugar, la relación entre la seguridad social y el derecho de petición, que lo tenemos consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna. En cuarto lugar, la relación entre la seguridad social y la acción de tutela, que la tenemos prevista en el artículo 86 de la Carta Política. En quinto lugar, vamos a mirar la seguridad social en su relación con el criterio constitucional de la progresividad de los derechos sociales. Y por último, en sexto lugar, la seguridad social y su relación con el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. Y concluimos con algunas ideas finales, recogiendo lo más importante de la sesión. Es decir, terminamos con unas conclusiones. Así las cosas, vamos a comenzar por el primer tema de nuestra sesión y que tiene que ver con la regulación de la seguridad social en la Constitución colombiana de 1991. En tal sentido, miren ustedes que la Carta Magna, el constituyente, reguló la seguridad social a nivel constitucional en el artículo 48 de la Carta Política. Y fundamentalmente, este artículo 48 nos dice lo siguiente, miren. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Entonces, miren ustedes que el constituyente consagró a la seguridad social en la Constitución de 1991, en su artículo 48, como un derecho, como un servicio público y como un concepto dotado de unos principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Ahora bien, miren ustedes además que ese artículo 48 constitucional se encuentra dentro del título de los llamados derechos económicos, sociales y culturales DESC. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes por dos razones. Primero, porque los DESC, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto tal, ¿sí?, en tanto DESC, son un deber ser, una aspiración que debe buscar el Estado en cuanto a su proyecto político jurídico, por cuanto están incorporados justamente a nivel constitucional y tienen que ver con derechos, decíamos, sociales, económicos y culturales de la población. Entonces se vuelven un deber ser, un objetivo del Estado. Pero por otra parte,
como lo veremos más adelante, en virtud del bloque de constitucionalidad, ¿no?, que lo encontramos en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, en virtud del cual todos los convenios o tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos y que hayan sido ratificados por el Congreso de Colombia, pues hacen parte de la Constitución. Miren ustedes que Colombia ha aprobado protocolos de la OIT, ha aprobado algunos convenios que tienen que ver justamente con seguridad social, que tienen que ver con DESC, y en ese orden de ideas, digamos que el Estado está comprometido, no solo políticamente, sino jurídicamente, a hacer realidad esos DES, a buscar que esos DES se materialicen como derechos efectivos de la población colombiana, de los habitantes del territorio nacional. Bueno, entonces miren, allí tenemos la regulación de la seguridad social a nivel constitucional, repetimos, en el artículo 48 de la Carta Magna. Así las cosas, vamos a comenzar a desglosar ese concepto de seguridad social que tenemos en la Constitución, analizando a la seguridad social como derecho, como servicio público y esos principios de la seguridad social que fueron consagrados a nivel constitucional en ese artículo 48 tal y como lo vimos anteriormente. Entonces vamos a iniciar con la seguridad social como un derecho. Entonces, ¿qué quiere decir que la seguridad social es un derecho? Miren ustedes que esa afirmación de alguna manera le genera o dota a la seguridad social de una serie de características que son propias de los derechos. Entonces, miremos esas características. Miren que en primer lugar le da un carácter de generalidad, ¿no? Es decir, el derecho a la seguridad social es para todos los habitantes del territorio nacional y no se circunscribe a una determinada calidad de dichos habitantes, como puede ser la de trabajadores asalariados, por ejemplo. Recordemos nuestra sesión anterior cuando veíamos el concepto y la historia de la seguridad social, que fundamentalmente la seguridad social surge en un comienzo, es para efectos de cubrir básicamente la enfermedad y los accidentes de los trabajadores, y posteriormente se extiende a los riesgos que conocemos actualmente y que cubre hoy por hoy la seguridad social. Pero entonces, tal y como tenemos consagrada la seguridad social en nuestra Constitución, pues es un derecho general, es un derecho al que puede acceder cualquiera de los habitantes del territorio nacional, repito, sin circunscribir ese derecho a una categoría como puede ser la del trabajador asalariado. Ahora bien, aquí se plantea una tensión entre la seguridad social como un derecho general, es decir, general en cuanto al acceso a la seguridad social, y otra cosa es el tema del disfrute de los servicios propios de la seguridad social. Es decir, en principio, todos los habitantes del territorio nacional podemos acceder a la seguridad social, pero después, como lo vimos al leer la regulación que hace el artículo 48 de la Constitución de la Seguridad Social, miren ustedes que el texto constitucional dice en las condiciones que establezca la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que es un derecho general la seguridad social en cuanto al acceso a la misma, pero en cuanto al disfrute, hay algunas prestaciones que exigen el cumplimiento de unos requisitos. Así las cosas, miren, de los tres sistemas que conforman la seguridad social, el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos profesionales, podríamos decir que en cuanto no solo a acceso, sino a disfrute de servicios, la seguridad social es un derecho general en lo que tiene que ver con el sistema de salud.
porque el sistema de salud, a través de su régimen contributivo, de su régimen subsidiado y de los vinculados, es decir, aquellas personas que no pertenecen ni al régimen contributivo ni al régimen subsidiado, pues miren ustedes que el sistema le va a prestar el servicio de salud efectivamente a todos los habitantes del territorio nacional. Pero cuando hablamos del sistema de pensiones y del sistema de riesgos profesionales, allí sí, si bien es cierto, todos los habitantes del territorio nacional podemos acceder a estos sistemas de la seguridad social, pues para disfrutar de los servicios, es decir, de las pensiones que me otorgan estos dos sistemas, tendré que cumplir unos requisitos. Entonces es un derecho general de acceso, más no un derecho general de disfrute en cuanto a los sistemas de pensiones y de riesgos profesionales, pero sí de acceso y disfrute en cuanto al sistema de salud. Entonces, la seguridad social como derecho tiene esa primera característica, de ser un derecho de carácter general. En segundo lugar, una segunda característica de la seguridad social como derecho es que es un derecho exigible. Recuerden ustedes que los derechos tienen una doble faz, tienen un doble componente. Por un lado tienen una faz, componente o carácter objetivo, y por otro lado tienen una faz, componente o carácter subjetivo. El carácter objetivo tiene que ver con la regulación jurídica de ese derecho, con las normas que recogen, que incorporan, que positivizan ese derecho. Y el carácter subjetivo tiene que ver con la posibilidad de exigir ese derecho respecto de un tercero, la posibilidad de reclamar ese derecho. Entonces miren ustedes que efectivamente la seguridad social tiene ese doble componente, ¿no? Esa doble fase, ese doble carácter. Tiene un carácter objetivo porque efectivamente la seguridad social se encuentra regulada en la norma. Empezando por la norma más importante, que es la Constitución. La seguridad social la vamos a encontrar, decíamos, en el artículo 48 constitucional. Pero la vamos a encontrar también en una ley, como vamos a ver más adelante, que es la Ley 100 de 1993, y después en una serie de reformas legales, e incluso en reformas en leyes anteriores a la Ley 100 del 93 y decretos. Entonces la seguridad social tiene un carácter objetivo en tanto regulada positivamente en la norma, pero también tiene un carácter subjetivo por cuanto, al ser la seguridad social un derecho, puedo exigir ese derecho. ¿A quién? Al Estado, que es, decíamos en la definición de la seguridad social que nos trae el artículo 48 constitucional, es el Estado el que va a coordinar todo el sistema de seguridad social. Pero también se lo vamos a exigir, como vamos a ver un poco más adelante, a las entidades públicas y privadas encargadas de prestar el servicio de seguridad social en esos tres sistemas, el de salud, el de pensiones y el de riesgos profesionales. ¿Y cómo lo vamos a exigir? Miren ustedes, dentro de los temas de esta sesión, vamos a analizar la seguridad social y el derecho de petición. Lo podemos exigir a través del derecho de petición. Otro de los temas de hoy, la seguridad social y la acción de tutela. Podemos exigir el derecho a la seguridad social a través de la acción de tutela. Vamos a ver bajo qué condiciones. Y a través de las demandas pertinentes ante la jurisdicción ordinaria laboral y ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, la seguridad social como derecho, además de ser general, tiene esa segunda característica de ser exigible. En tercer lugar, la seguridad social como derecho tiene una tercera característica y es la de ser irrenunciable. Irrenunciable. Entonces, recordemos que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice fundamentalmente que las normas que tienen que ver justamente con el trabajo, con el tema laboral, incluyendo la seguridad social,
son normas de orden público. Al ser de orden público, son de estricto cumplimiento. Y por lo tanto, los derechos y los deberes que incorporan esas normas laborales, incluyendo las de la seguridad social, pues tienen el carácter de irrenunciables. Es decir, el trabajador, y en el caso de la seguridad social, el habitante del territorio nacional, que tiene derecho a la seguridad social, porque así lo establece la Constitución, pues no puede renunciar a la misma. Eso desde el punto de vista conceptual. Ahora bien, si vamos al punto de vista práctico, ¿qué implica esa irrenunciabilidad? Lo que implica es que cualquier contrato, cualquier convenio, cualquier transacción, cualquier conciliación, etcétera, que se celebre renunciando a ese derecho a la seguridad social, pues miren ustedes que no tiene ninguna clase de efecto jurídico. Entonces, he ahí la tercera característica de la seguridad social como derecho. Y por último, rematamos con dos características adicionales. Miren, por una parte, la seguridad social como derecho tiene un rango constitucional. En efecto, como lo hemos visto, se encuentra en el artículo 48 de la Constitución. ¿Y qué significa que un derecho, en este caso la seguridad social, tenga un rango constitucional, que se encuentre dentro del articulado de la Carta Magna? Entonces, miren, por un lado, pues tiene el máximo nivel de validez jurídica, porque se encuentra en la norma de normas, en la norma más importante. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado en pleno, todas sus ramas del poder público, están comprometidas o deben estar comprometidas con la realización de ese derecho, con que ese derecho se haga efectivo para los titulares del mismo, en este caso de la seguridad social, para los habitantes del territorio nacional. Pero además, como veíamos en un comienzo, resulta que la seguridad social está en el título de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que significa, en virtud de esa regulación constitucional y en virtud del bloque de constitucionalidad que ha aprobado protocolos, convenios y tratados que obligan al Estado colombiano a proteger a la seguridad social, pues miren ustedes que la seguridad social, al tener ese rango constitucional, implica para el Estado colombiano estar dentro de los objetivos de su quehacer como proyecto político y como proyecto jurídico. Por otro lado, significa que ese derecho constitucional de la seguridad social pues es inderogable por el legislador a través de leyes ordinarias. La seguridad social, en tanto derecho constitucional, si se quiere desmontar, pues tendrá que tramitarse a través de las vías constitucionales. Ni siquiera el legislador, por vía ordinaria o de ley ordinaria, puede desmontar el tema de la seguridad social. Y por último, miren ustedes, y ya lo veníamos anticipando en esta sesión, pues la seguridad social como derecho constitucional tiene una última característica, o puede tener muchas, pero dentro de las que estamos destacando, la última sería su carácter internacional. Y como decía, lo hemos anticipado. Tiene un carácter internacional en virtud del artículo 93 de la Constitución, que nos consagra el bloque de constitucionalidad y que nos dice que los convenios y tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos y que han sido ratificados por el Congreso de Colombia, pues hacen parte de la Constitución. Entonces Colombia ha aprobado protocolos de la OIT, ha aprobado convenios como el Convenio sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales DES, lo que hacen que la seguridad social, pues miren, no solo tenga una dimensión nacional, sino que tenga una dimensión internacional, ¿no? Y como veíamos nosotros en la clase pasada, en la sesión pasada sobre el concepto y la historia de la seguridad social,
Pues miren ustedes que después de Bismarck, ¿no?, del modelo de Bismarck en Alemania, en 1800, en ese siglo, y el modelo de Beveridge en 1900, ¿no?, en el siglo, a partir de ahí la seguridad social comenzó a acogerse por distintos instrumentos internacionales. Entonces, repetimos, la seguridad social no solo tiene una dimensión nacional, local, sino una dimensión internacional, ¿no? Y en el caso colombiano, en virtud del artículo 93 constitucional, que nos establece el bloque de constitucionalidad. Bueno, entonces miren ustedes, de la lectura de ese artículo 48 de la seguridad social como derecho, pues también ese artículo nos dice que la seguridad social es un servicio público. Ya hemos analizado las implicaciones de que la seguridad social sea un derecho. Vamos a ver cuáles son las implicaciones derivadas de concebir a la seguridad social también como un servicio público. Entonces, miren, vamos a comenzar hablando acerca de quiénes prestan ese servicio público de la seguridad social. Entonces, aquí debemos hacer una precisión, y es la siguiente. Cuando hablamos de un servicio público, no nos referimos necesariamente a un servicio de carácter estatal, ¿sí? Cuando hablamos de un servicio público, miren ustedes que en virtud del artículo 365 de la Constitución, el servicio público puede ser prestado o bien por el Estado, o bien por particulares, o bien por entidades mixtas entre el Estado y los particulares. Entonces, así las cosas, la seguridad social se acoge a ese criterio, o no es una excepción a ese criterio, y la seguridad social es prestada bajo la coordinación, vigilancia y control del Estado, pero es prestada tanto por entidades públicas como por entidades privadas, ¿no? Entonces, digamos que ese es un primer aspecto que debemos tener en cuenta. Un segundo aspecto, si decimos que la seguridad social es un servicio público, es importante analizar el tema de la huelga, el derecho a la huelga, que se encuentra establecido en el artículo 56 de la Constitución Nacional y que establece ese derecho justamente para todos los prestadores de servicio, salvo para los servicios de carácter esencial. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿la seguridad social es un servicio de carácter esencial? Miren ustedes que esa seguridad social que la tenemos contemplada en el artículo 48 de la Constitución, pues fue recogida y sistematizada y desarrollada a nivel legal por la Ley 100 del 93. Y la Ley 100 del 93 nos dice que la seguridad social es un servicio público esencial en tratándose del sistema de salud y en tratándose del sistema de pensiones, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago de las prestaciones, es decir, de las pensiones. Después, por analogía, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ampliado este criterio para el sistema de riesgos profesionales. Es decir, el sistema de riesgos profesionales también es un servicio público esencial en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago de las prestaciones propias de ese sistema. Así las cosas, la respuesta es: los prestadores del servicio de seguridad social pueden ejercer su derecho a la huelga, pero en lo que no tiene que ver con el sistema de salud y en lo que no tiene que ver con el sistema de pensiones y de seguridad y de riesgos profesionales, en lo atinente a reconocimiento y pago de pensiones. Por lo demás, es válido, es legítimo, es constitucional ejercer ese derecho a huelga.
Ahora bien, otra cosa, porque huelga es una cosa y otra cosa muy diferente es el tema de protesta y de protesta simbólica y de protesta que no significa suspender la prestación de los servicios, pues los prestadores del servicio tienen todo el derecho a manifestarse, ¿no? A la libertad de expresión. Pero en lo atinente a huelga, repetimos, salud, pensión y riesgos en reconocimiento y pago de pensiones no pueden ejercer la huelga. Bueno, entonces miren ustedes, allí tenemos el primer tema de esta sesión, que es la seguridad social y su consagración en la Constitución, en el artículo 48, como un derecho y como un servicio público. Pero además, recordemos que en ese artículo 48 constitucional que repasamos al comienzo de la sesión, también se incorporan unos principios de la seguridad social. Se incorporan unos principios que ya vienen a ser principios de carácter constitucional, en tanto se encuentran en ese artículo 48 de la Carta. Y entonces, miren, al estudiar esos principios, lo primero que tenemos que decir es por qué es importante que los principios estén consagrados a nivel constitucional. Y miren que eso tiene unos efectos importantes. En primer lugar, se convierten en una pauta para evaluar la organización y la gestión, en este caso de las entidades que prestan el servicio público de seguridad social. Recordemos que los principios de la seguridad social que se consagran a nivel constitucional son la universalidad, la solidaridad y la eficiencia. Entonces, claro, miren ustedes, son un criterio o una pauta para evaluar, como decíamos, la organización y la gestión de las entidades que prestan el servicio de la seguridad social. Entonces, en sistema de salud, las EPS, las IPS, por ejemplo. En sistema de pensiones, los fondos de pensiones. El Fondo Público Colpensiones, los fondos privados, ¿no? En riesgos profesionales, las administradoras de riesgos profesionales. Entonces, bajo esos criterios, bajo esos principios, podemos evaluar. Pueden ser pautas para la organización y evaluación de la gestión de esas entidades. Han respetado la universalidad, es decir, que la gente acceda a la seguridad social, han sido solidarias, han sido eficientes en el manejo de los recursos. Entonces, miren que ese es un primer aspecto que nos permite los principios, en este caso de la seguridad social, elevados a rango constitucional. En segundo lugar, estos principios son un criterio de interpretación para los operadores judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los jueces, cuando los magistrados conocen una acción de tutela, conocen una demanda laboral o contencioso administrativa que tiene que ver con seguridad social, pues miren que para fallar, ¿no? Para decidir el caso, para tomar una decisión, para ponerle fin a ese conflicto jurídico, pues tienen unos criterios de interpretación muy importantes, como son esos principios constitucionales de la seguridad social. Entonces el operador jurídico va a decir, bueno, mi decisión se ajusta o no se ajusta a criterios o a principios como la universalidad, como la solidaridad, como la eficiencia, por poner un ejemplo. Entonces miren ese segundo elemento muy importante de los principios. Un tercer punto es que esos principios constituyen unos mandatos, tanto para el legislativo como para el ejecutivo. Para el legislativo cuando expide leyes que tienen que ver con la seguridad social. Y para el ejecutivo cuando sanciona esas leyes y cuando las desarrolla esas leyes. Cuando las ejecuta esas leyes, ¿no? Entonces, el legislativo y el ejecutivo, al regular el tema de la seguridad social, debe preguntarse, ¿estas regulaciones están acordes con esos principios de universalidad, de solidaridad, de eficiencia? Entonces miren ustedes la importancia, ¿no?, de los principios. Y dijéramos también que nos sirve a nosotros como abogados para,
digamos, ejercer nuestra profesión en lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Cuando vamos a fundamentar nuestros derechos de petición, cuando vamos a fundamentar nuestras acciones de tutela, nuestras demandas ante la jurisdicción laboral, nuestras demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿no? Entonces son principios que nos van a ayudar a fundamentar, a interpretar las normas, los fundamentos de derecho que vamos a esgrimir en esos actos procesales. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios de la seguridad social que están consagrados en el artículo 48 constitucional? Ya nos anticipamos, los dijimos, la universalidad. ¿Y qué es la universalidad? La universalidad es que la seguridad social es un derecho de todos los habitantes del territorio nacional. Allí no puede haber discriminación de género, discriminación política, discriminación étnica, ¿no? Religiosa. Decíamos, la seguridad social no se circunscribe tampoco a cierta calidad como el ser trabajador asalariado. La seguridad social es para todos los habitantes del territorio nacional. Y además, la seguridad social cubre al ser humano en todas las etapas de su vida. Desde el nacimiento, miren ustedes, ahí está el sistema de salud. Hasta el final de la vida, allí están, por ejemplo, la pensión de sobrevivientes, está la pensión de vejez, ¿no? Tanto en el régimen de pensiones común como en el régimen o el sistema de riesgos profesionales. Entonces ahí tenemos la universalidad como primer principio constitucional de la seguridad social. Un segundo principio, la solidaridad. ¿Y qué nos dice la norma? Que en el sistema de seguridad social debe haber, en cuanto a su estructura y funcionamiento, debe haber una solidaridad entre generaciones, entre regiones, entre sectores económicos. En suma, una solidaridad que se manifieste entre el más fuerte a favor del más débil. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el sistema de salud con el régimen subsidiado de salud, con los vinculados, en donde se hace presente, latente, patente, la solidaridad. Cuando veamos el sistema de salud ya estudiaremos los pormenores de cómo funciona ese sistema de subsidiado de salud, el tema de los vinculados. Pero allí está la solidaridad presente. Cuando hablamos de las pensiones, entonces esa garantía de la pensión mínima, o cuando en el régimen de prima media se subsidia a un afiliado que cumple ciertas condiciones y ya no puede hacer su cotización, entonces el Estado le subsidia parte de su cotización al sistema pensional, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, esa solidaridad va a irradiar el sistema de seguridad social. Y por último, el tercer principio de carácter constitucional de la seguridad social es la eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia nos referimos a que el Estado y los prestadores públicos y privados del servicio público de seguridad social, pues miren ustedes, el deber ser es que deben utilizar de la mejor manera posible los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos tecnológicos, en pro de cumplir con las prestaciones propias de la seguridad social, ¿no? Ese es el deber ser y eso es lo que está consignado en ese principio constitucional de la eficiencia, ¿no? Entonces, miren, allí nosotros hemos desarrollado ese primer punto de nuestra sesión, que es la seguridad social como un derecho, un servicio público consagrado en la misma Constitución, en el artículo 48, en el que además se hace mención a esos tres principios justamente de carácter constitucional. Entonces, ese es el primer tema, ¿no? La seguridad social se incorpora, se regula en el artículo 48 de la Constitución Nacional como un derecho, como un servicio público y como un derecho y servicio público que tiene unos principios. Bueno, un segundo tema
tiene que ver con el derecho a la igualdad, que se encuentra en el artículo 13 de la Constitución Nacional, y la seguridad social. Entonces, miren, ese derecho a la igualdad, ¿no? Cuando lo vemos en ese artículo 13 de la Constitución, pues miren que ese derecho a la igualdad tiene varios aspectos, o se puede subdividir en varios aspectos muy importantes. Entonces, cuando leemos el artículo 13 constitucional, nosotros podemos extraer las siguientes conclusiones. Miren, que la igualdad tiene varios aspectos. Primero, la igualdad ante la ley, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la ley se va a aplicar justamente de manera igual para todos los habitantes del territorio nacional, siempre que se encuentren en unas situaciones fácticas de aplicación de la norma justamente iguales, ¿no? Entonces, la ley es igual para todos. No pueden haber allí, digamos, discriminaciones de ninguna índole. Igualdad ante la ley. Segundo, igualdad de trato. Lo que quiere decir que todos los habitantes del territorio nacional debemos recibir o tenemos derecho a recibir el mismo trato y protección por parte de las autoridades. De igual manera, sin ninguna clase de discriminación de ninguna índole, ¿no? Igualdad de trato. Trato y protección de las autoridades públicas. En tercer lugar, un derecho a no discriminación, ¿no? A no discriminación, es decir, que la pertenencia de un habitante o de un grupo de habitantes a un determinado grupo social, digamos, marginado o excluido, pues miren ustedes que no implica discriminación por parte del Estado. Entonces ese es el derecho a la no discriminación. En cuarto lugar, hay un derecho a una igualdad que podríamos llamar promocional, ¿no? O le llaman algunos doctrinantes y en la jurisprudencia una discriminación positiva, ¿no? Y que consiste en que el Estado establezca ciertas medidas en favor de grupos discriminados para efectos de poco a poco ir logrando una igualdad. Entonces, tenemos esa igualdad promocional. Y por último, una protección especial a los más débiles, ¿no? Y allí tenemos, por ejemplo, también en la Constitución, la protección a los menores de edad, la protección a las personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Entonces, miren ustedes que ese derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, pues tiene unas implicaciones muy importantes, muy interesantes. Ahora bien, ¿por qué mencionamos el derecho a la igualdad en esta sesión? Porque estamos mirando los elementos constitucionales de la seguridad social y resulta que el tema de la igualdad ha tenido un impacto muy importante en la seguridad social. Tanto en casos concretos, cuando los jueces fallan tutelas o fallan asuntos en la jurisdicción laboral o en la jurisdicción contencioso administrativa, pero también ha tenido implicaciones en sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Vamos a ver 3 ejemplos que nos van a mostrar, a evidenciar, a clarificar esa relación entre seguridad social y derecho a la igualdad. Miren, tenemos una primera sentencia que es la C387 de 1994. C387 de 1994. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 100 del 93, que establecía el incremento anual de las pensiones. Y este artículo originalmente nos decía que las pensiones de salario mínimo se iban a incrementar con el salario mínimo y las pensiones superiores al salario mínimo se van a incrementar con el IPC. Y resulta que en algunos años en nuestro país el incremento del IPC es mayor que el incremento del salario mínimo. Entonces, un ciudadano demandó esa situación por vulnerar el derecho a la igualdad
entre quienes devengan pensión del salario mínimo y quienes devengan pensiones superiores al salario mínimo. La Corte estudió el caso y con base en ese derecho a la igualdad del artículo 13 constitucional, pues declaró o resolvió la exequibilidad condicionada de ese artículo 14 de la ley 190 del 93, en el sentido que las pensiones del salario mínimo se van a ajustar año tras año, o bien con el incremento del salario mínimo, o bien con el incremento del IPC, lo que sea más favorable para el pensionado. Entonces miren ustedes, ahí tenemos una sentencia de constitucionalidad en materia de seguridad social, resuelta a partir del derecho a la igualdad. Tenemos una segunda sentencia, que es la sentencia C-410 de 1994. En esta sentencia, la Corte Constitucional estudió el artículo 33 de la Ley 100 del 93, que nos establece las edades que deben cumplir las damas y los hombres para efectos de pensionarse por vejez. Como ustedes saben, en este momento en Colombia pues hay una diferencia entre la edad que debe cumplir una mujer y la edad que debe cumplir un hombre para efectos de pensionarse por vejez. Actualmente, en el año 2020, pues miren ustedes que las mujeres, las damas, se pensionan con 57 años de edad y los hombres con 62 años de edad. Estamos hablando de 5 años de diferencia. Pues bien, un ciudadano demandó la constitucionalidad de esa norma, alegando justamente que violaba el derecho a la igualdad, y la Corte Constitucional, con base en ese derecho a la igualdad y con base en esa faceta que mencionábamos anteriormente de la igualdad promocional, que es tomar medidas para de alguna manera promocionar, impulsar, proteger a ciertos grupos discriminados, pues con base en eso la Corte declara exequible esa norma, ese artículo 33 de la Ley 100 del 93, y básicamente la argumentación consiste en que históricamente, y en el caso colombiano y con estadísticas, pues lamentablemente la mujer ha estado excluida en buena medida del mercado laboral y en ciertos sectores incluso ha sido discriminada con ingresos inferiores a los que percibe el hombre. Afortunadamente, bueno, miren, esa sentencia es del año 1994. A la fecha, digamos que afortunadamente las cosas han ido cambiando. La mujer ya hoy en día, digamos que ocupa lugares de honor en el Estado, en la empresa privada, etc. En cuanto a los ingresos, digamos que ha habido también una equiparación en ese sentido, ¿no? Pero históricamente, lastimosamente, ha habido ese tipo de discriminación. Entonces la Corte Constitucional, con base en esa igualdad promocional que hace parte de ese artículo 13 de la Constitución, del derecho a la igualdad, pues declara la exequibilidad de ese artículo 33 de la Ley 100 del 93 y dice, es válido que exista esa diferencia en edades entre el hombre y la mujer para acceder a la pensión de vejez. Por último, en tercer lugar tenemos una sentencia que es la C-1093 del 2003, en la que la Corte analiza la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que establece una fidelidad en las cotizaciones, por un lado para la pensión de sobrevivientes en el régimen común y otro tipo de fidelidad en las cotizaciones más alto para la pensión de sobrevivientes en el régimen profesional. Entonces, se demanda esa norma y la Corte Constitucional, con base en ese derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución, declara la exequibilidad condicionada bajo determinados parámetros en ejercicio de ese derecho a la igualdad. Entonces miren ustedes que este es un elemento importante
de la Constitución que tiene que ver y que está relacionado con la seguridad social, ¿no? De igual manera, como les decía en un comienzo de este punto, muchos casos a nivel de fallos de tutela y a nivel de jurisdicción ordinaria laboral, jurisdicción contencioso administrativa, pues se han fallado en buena medida atendiendo el derecho a la igualdad del artículo 13 constitucional. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto la regulación constitucional de la seguridad social y el derecho a la igualdad, y vamos a otro punto muy importante que es la seguridad social y el derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición lo encontramos regulado como un derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Y básicamente ese derecho de petición lo que nos dice es que los ciudadanos podemos presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, incluso ante los particulares, por motivos de interés general o de interés particular, y tenemos derecho a que esas peticiones o solicitudes pues no sean resueltas de fondo, ¿no? Que se resuelvan de fondo. Básicamente la Constitución lo que nos dice es que el derecho de petición frente a particulares requiere un desarrollo legislativo, un desarrollo normativo, pero entonces resulta que es el CEPACA quien va, el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, el que va a hacer ese desarrollo legislativo del derecho de petición frente a entidades particulares o frente a particulares. Lo que ocurre es que la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de ese desarrollo legislativo que lo encontramos en el CEPACA, lo va a declarar inexequible. Así las cosas, miren ustedes que el legislador, en aras de desarrollar ese mandato constitucional del artículo 23 de la Carta Política, y teniendo en cuenta esa declaratoria de inexequibilidad que hace la Corte Constitucional de la regulación del CEPACA, del derecho de petición frente a particulares, pues miren ustedes que el legislativo va a expedir la ley 1755 del año 2015, que es la ley estatutaria del derecho de petición. Y allí se va a regular, entre otras cosas, lo concerniente al derecho de petición frente a particulares. Bueno, toda esta explicación o este contexto para decirles que en materia de seguridad social veíamos que en tanto la seguridad social es un servicio público, pues es prestado tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Y entonces miren ustedes que frente a las entidades públicas, pues podemos presentar derechos de petición con base en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Y frente a entidades de carácter privado, pues podemos presentar derechos de petición con base en la ley 1755 del año 2015, que es la ley estatutaria del derecho de petición. Entonces, miren ustedes la importancia, la relevancia de esta situación. Valga aquí otro tema, y es que recordemos que en materia, por ejemplo, de demandas ante el sistema de pensiones, por temas de pensiones, pues hay que agotar la vía gubernativa. Entonces, antes de iniciar el proceso judicial como tal, antes de presentar la demanda, so pena de inadmisión de la misma. Entonces, pues hay que agotar, miren ustedes, el tema del derecho de petición, presentar derecho de petición ante estas entidades prestadoras del servicio de seguridad social. Bueno, un tema muy importante, otro tema muy importante en estos elementos constitucionales de la seguridad social es el tema de la relación entre la acción de tutela y la seguridad social, ¿no? Es muy importante. Y aquí viene una pregunta sumamente interesante, y es la siguiente. Miren, dijimos que la seguridad social, de conformidad con el artículo 48 constitucional, es un derecho.
También es un servicio público, pero es un derecho. La pregunta ¿es un derecho fundamental? ¿La seguridad social es un derecho fundamental? Y entonces miren ustedes que esto ha tenido un desarrollo histórico, como todo, como la seguridad social que decíamos en la sesión pasada sobre el concepto y la historia de la seguridad social. Decíamos que la seguridad social es un producto histórico y es un producto que continúa construyéndose, no es un producto acabado. Entonces miren ustedes que lo mismo ha ocurrido en cuanto a la regulación del derecho fundamental, perdón, de la seguridad social como derecho fundamental. Entonces miren, vamos a contextualizar el tema. Miren, la seguridad social en lo que tiene que ver con tratados, con convenios, con instrumentos internacionales, la seguridad social es concebida como un derecho humano fundamental. Si ustedes leen protocolos de la OIT, si ustedes van al convenio sobre los DESC que aprobó el Estado colombiano, allí ustedes van a encontrar a la seguridad social como un derecho humano fundamental. Sin embargo, en el caso colombiano, pues digamos que en un comienzo, ¿no?, después de la expedición, sobre todo de la Constitución del 91, se empezó a discutir en Colombia cuándo un derecho es o no es fundamental. Y básicamente en ese momento se acogieron dos criterios. Un primer criterio: un derecho es fundamental si se encuentra regulado en la ley que regula justamente los derechos fundamentales, que son las leyes estatutarias. ¿Sí? Primer criterio. En ese orden de ideas, como la seguridad social se encuentra regulada en la ley 100 del 93, que no es ley estatutaria, pues no sería un derecho fundamental. Un segundo criterio es: un derecho es fundamental si puede ser protegido mediante la acción de tutela. Y allí, en cuanto a la seguridad social, vamos a encontrar tres momentos históricos. Un primer momento en el que la seguridad social es tratada como un derecho de segunda generación, y básicamente el argumento o el pensamiento jurídico en ese momento y el pensamiento constitucional consiste en que son derechos fundamentales únicamente aquellos derechos que se encuentran consagrados en el título de la Constitución de los derechos fundamentales. Es decir, es una interpretación exegética de la Constitución. Derecho fundamental va a ser el que está en el título de la Constitución, consagrado como derecho fundamental. Y como vimos, la seguridad social no está allí. La seguridad social está en el artículo 48, en el título de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces tenemos ese primer momento. Viene un segundo momento, gracias fundamentalmente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el que la seguridad social comienza a concebirse como un derecho fundamental siempre y cuando se encuentre en conexión con un derecho que haga parte del título de los derechos fundamentales. Y eso ocurrió fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque comenzó a estudiar un sinnúmero de acciones de tutela que reclamaban, por ejemplo, el derecho a la salud, manifestando los accionantes que de no protegerse ese derecho a la salud se ponía en riesgo sus vidas, y la vida está enlistada dentro de los derechos fundamentales del título de derechos fundamentales de la Constitución. Entonces la Corte Constitucional comenzó a elaborar esa tesis de que la seguridad social es un derecho fundamental si está en conexión, en el caso en concreto, con otro derecho fundamental como es la vida, ¿sí? Lo mismo en el tema de pensiones, si está en conexión, por ejemplo, con el mínimo vital. Bueno, y viene un tercer momento que es muy interesante, y es que en ese tercer momento se comienza a concebir a la seguridad social, específicamente al derecho a la salud, como un derecho fundamental. ¿Sí? En este tercer momento ya se reconoce a la salud como parte de uno de los derechos de la seguridad social como derecho fundamental. Entonces, aquí es interesante porque se conjuga la jurisprudencia y luego
una ley que expide el legislador en donde ya se reconoce definitivamente a la salud como derecho fundamental. Entonces, miren, hay dos sentencias importantes en este periodo de la Corte Constitucional. Una es la sentencia T 539 de 2013, en la que se dice que en la medida en que el derecho a la salud ya ha sido, digamos, perfectamente caracterizado en cuanto a su contenido por la jurisprudencia, ese derecho a la salud ya es, o se torna más bien, exigible como derecho fundamental y lo consagra como derecho fundamental. Y luego tenemos otra sentencia muy importante que es la T227 de 2003, donde la Corte Constitucional, para efectos de concebir un derecho como fundamental, se aparta de esos dos criterios que decíamos. El primer criterio, que un derecho fundamental es tal si está contenido en una ley estatutaria, y segundo, que un derecho es fundamental si se puede proteger por acción de tutela. La Corte Constitucional, en la sentencia que acabamos de nombrar, lo que nos dice es: un derecho va a ser fundamental si se encuentra en la Constitución, si tiene que ver con la dignidad humana, si es concebido como tal por la comunidad, es decir, como fundamental, y si tiene el carácter de subjetivo, es decir, se le puede exigir a un tercero. Entonces miren que allí hay un giro copernicano, ¿no? Hay una revolución en tratándose de la dogmática constitucional y de lo que tiene que ver con lo que se considera y no se considera como derecho fundamental. En cuanto a la salud, entonces, mire, tenemos esas sentencias de la Corte Constitucional, pero luego el Congreso, es decir, el legislativo, a través de la ley 1751 de 2015, va a establecer o va a regular ya el derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud. Y ya por último, es decir, actualmente, en este momento, se han comenzado a proferir algunas sentencias en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y el sistema de riesgos profesionales, en donde se los ha amparado a través de la Constitución por protección, digamos, a ciertos otros derechos fundamentales. Bueno, para finalizar, tenemos dos elementos muy importantes que hay que analizar en cuanto a esa relación entre la seguridad social y la Constitución, y que son unos criterios que se han incorporado a la Constitución de 1991 de Colombia, y que son el criterio de progresividad de los derechos sociales y el criterio de sostenibilidad fiscal. Entonces, en cuanto al criterio de progresividad de los derechos sociales, como habíamos anticipado en esta sesión, en la Constitución del 91, en el artículo 93, se consagra el bloque de constitucionalidad. Y lo que nos dice este artículo es que los tratados y convenios internacionales que tienen que ver con derechos humanos y que han sido ratificados por el Congreso de Colombia hacen parte de la Constitución. Entonces, miren, entre muchos de estos tratados y convenios, incluyendo ciertos protocolos de la OIT, Colombia aprobó un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, DESC. Y ese pacto estableció una obligación para los estados, que miembros, y que lo aprobaran en su legislación interna, y que consiste en que el Estado va a poner, digamos, todo su aparato estatal y sus recursos en función de hacer realidad esos DESC. Y dentro de esos DESC está la seguridad social. Entonces, por eso se habla de que a través del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución Nacional y de ese pacto internacional de DESC, que fue aprobado, ratificado por el Congreso colombiano, entonces en la Constitución se establece un criterio de progresividad de los derechos sociales, incluyendo la seguridad social. Entonces, digamos que ese es un tema para tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que ha venido, digamos, una ola quizá de reformas legales en nuestro país, como para
afectar el tema de la seguridad social, ¿no? Entonces, miren, ahí hay un criterio de progresividad de los derechos sociales, incluyendo la seguridad social. Y por último, un elemento muy interesante, que es el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. Entonces, miren ustedes que en Colombia se expidió en el año 2011 un acto legislativo, el acto legislativo 3 del año 2011, que incluyó en la Constitución, en el artículo 334, un criterio de sostenibilidad fiscal. Y ese criterio de sostenibilidad fiscal lo que dice es que el Estado, en todas sus ramas del poder público, incluyendo la rama judicial, en su quehacer, en el ámbito de sus competencias, deben procurar que el Estado colombiano tenga una sostenibilidad fiscal. Es decir, que la relación entre ingresos públicos y gastos públicos sea la menor posible, con el fin de evitar déficits fiscales, ¿no? Déficits fiscales. Ahora bien, esto en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo, se ve reflejado, por ejemplo, en el presupuesto nacional, en el Plan de Desarrollo Nacional, etcétera, ¿no? Pero para el caso de la rama judicial, digamos que es un tema polémico, ¿no? Es decir, los jueces de la República, a la hora de tomar decisiones, deben o no deben tener en cuenta, digamos, la economía, ¿no? En este caso, la macroeconomía, ¿no? Pero digamos que hay ahí unas corrientes doctrinarias que establecen esa situación. Lo cierto del caso es que más allá de del debate doctrinario, ya a través del acto legislativo 3 de 2011, pues ese criterio de sostenibilidad fiscal y aplicable para la rama judicial, pues ya miren, es un hecho y es una norma constitucional. Para el caso de la rama judicial, ese acto legislativo incorporó a la Constitución, y allí también habría que hacer un análisis procesal, ¿no? De si es técnico o no es técnico, pero incorporó en la Constitución algo que se llama un incidente de impacto fiscal. ¿Y qué quiere decir eso? Que frente a autos o sentencias de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, que impliquen una afectación importante de la macroeconomía del país o que afecten esa sostenibilidad fiscal, pues miren ustedes que el Procurador General de la Nación o cualquiera de los ministros de gobierno puede interponer ante esas cortes, pero ya ante la sala plena, ese incidente de impacto fiscal. Y estas altas cortes en sala plena pues tienen que estudiar efectivamente si esos autos o sentencias afectan o no afectan la sostenibilidad fiscal. Y si la afectan, pues miren que ellos pueden, al resolver ese incidente de impacto fiscal, pueden modular, pueden modificar o pueden diferir los efectos de esas sentencias o autos para que no afecten la sostenibilidad fiscal del país. Entonces miren que este es un criterio que afecta o puede afectar en algún momento el tema de la seguridad social si es que las altas cortes en un determinado caso pues dictan un auto o una sentencia que en criterio del procurador o de los ministros de gobierno afecte la sostenibilidad fiscal del país. Bueno, entonces, como ven, en esta sesión pues hemos tratado los aspectos constitucionales de la seguridad social, o si ustedes quieren llamarlo, la seguridad social y la Constitución, en este caso la Constitución colombiana de 1991, y en tal sentido pues hemos hecho referencia a la regulación que de la seguridad social hace la Constitución del 91 en el artículo 48 y que lo hace, decíamos, como un derecho, lo hace como un servicio público e incorpora unos principios de universalidad, de solidaridad y de eficiencia. Hemos visto la relación de la seguridad social con el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución, la seguridad social y el derecho de petición del artículo 23 constitucional,
la seguridad social y la acción de tutela del artículo 86 de la Constitución, y la seguridad social con el criterio de progresividad de los derechos sociales, vía bloque de constitucionalidad, artículo 96 de la Constitución Nacional y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por último la seguridad social y el criterio de sostenibilidad fiscal y el incidente de impacto fiscal. Entonces, miren ustedes, con estos temas, pues hemos trabajado justamente la regulación de la seguridad social en la Constitución del 91 y la relación de la seguridad social con instituciones de la Constitución de 1991 que afectan justamente esa seguridad social o que tienen relación con la seguridad social. Por último, digamos como conclusiones, podríamos extraer las siguientes. Miren, en primer lugar, la seguridad social es un derecho y un servicio público de carácter constitucional. Segundo, la seguridad social debe prestarse bajo los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Tercero, la seguridad social está relacionada con el derecho a la igualdad, en el sentido de igualdad frente a la ley, igualdad de trato e igualdad promocional, consagrados en el artículo 13 de la Carta Política de Colombia. Cuarto, la seguridad social puede invocarse a través del derecho de petición frente a entidades públicas y frente a entidades privadas, a través del artículo 23 constitucional y de la ley estatutaria del derecho de petición. Quinto, la seguridad social puede reclamarse vía acción de tutela, tanto para el sistema de salud, en tanto la salud es un derecho fundamental, como en lo que tiene que ver con sistema de pensiones y riesgos profesionales. En estos dos últimos casos, sí hay conexión de la seguridad social con otro derecho fundamental. Sexto, la seguridad social en Colombia está muy atada o muy vinculada al tema de la progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, y por lo tanto tiene que ser un proyecto político y jurídico del Estado. Las políticas estatales deben estar dirigidas a proteger, a ampliar la cobertura de seguridad social y a mejorar la calidad. Séptimo, hay algunas corrientes, como las que incorporaron el criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución, que de alguna manera están tratando de minar o de afectar el tema de la seguridad social. Como ciudadanos debemos estar muy atentos, porque recordemos que la seguridad social es una construcción y una conquista histórica, no es un producto acabado, y con el devenir bien puede fortalecerse o puede retroceder. Entonces ahí está nuestro papel como abogados, como abogadas, como estudiantes y como ciudadanos, para desde el papel que desarrollemos dentro de la sociedad, pues proteger este derecho y este servicio público de la seguridad social. Como siempre, darles las gracias a todos, a todas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, los mejores deseos para ustedes.